Estamos en estas charlas del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con el diputado provincial, Matías Civales. Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias Muchas por gracias por la venir. invitación. No, por favor, charlando lo que veníamos hablando fuera de cámara, que no lo grabamos, pero sí entendiendo de que a miles de personas, millones de personas, desde el 10 de diciembre le cambió la vida. Pero, ¿vos pensaste que iba a ser así de virulento todo lo que ha sucedido? No, bueno, uno, a ver, está en esto y entendía que la situación, digamos, hay mucha gente que está mucho peor después del 10 de diciembre, pero que había mucha gente que la estaba pasando muy mal. Digo, la situación actual no es inculpable Gobierno. a un gobierno, digo, más allá que las decisiones fueron tomadas a partir del 10 de diciembre y se podrían haber tomado otra, uno es responsable, en este caso el gobierno que encabeza Javier Milei es responsable de las consecuencias de estas medidas que tuvieron que ver con la devaluación, con la desregulación y demás, pero que bueno, es su manera de entender que era la solución a una crisis muy profunda que había dejado el gobierno anterior y que no escapa. Digo, Claro. está claro que la sociedad planteó un cambio porque estaba disconforme con una situación. Ahora bien, yo principalmente en lo que discrepo con el gobierno nacional en lo conceptual es esto de que se encargó de decir el presidente que es la única salida. Yo no creo en las únicas verdades, digo, y menos alguien que dice defender la libertad. En todo caso hay libertad de opinión y creo que había otras alternativas que te pueden gustar más, menos o mucho menos. Pero lo que no admito es esta situación de decir esto es lo único que se podía hacer. Y es ahí donde está mi discrepancia. Entonces, bueno, él entiende que esta era la única medida y a partir de ahí hay que atenerse a las consecuencias. Le está pidiendo un esfuerzo que lo ha manifestado, un esfuerzo, según él, para salir de una vez y para siempre. La verdad es que uno desea lo mejor para la Argentina, desea que le vaya lo mejor posible. Hoy me parece que las consecuencias son importantes, porque cuando uno, más allá de analizar números y si la inflación festeja el 25%, que es una barbaridad, hay gente detrás de eso. Yo, un poco lo que te decía, a mí me preocupa, hay 6 millones de jubilados y pensionados que cobran menos de 200.000 pesos. Digo, ¿cómo hace para vivir? No me toca. Sí, tengo obviamente conocidos, familiares que les toca pasar y que los veo con dificultades. Sobre todo que se tomaron como muchas medidas que ninguna de esas tiene contención para los más desprotegidos. Digo. Charlábamos ni hablar al que no tiene vivienda propia y tiene que alquilar y que está en inferioridad de condiciones y que incluso uno entiende al propietario que lo intenta trasladar y hoy no hay quien equilibre esas desigualdades que se dan en una negociación. Entonces, pero bueno, incluso un jubilado con casa propia con 200.000 pesos tiene que vivir, comprar alimentos, va al supermercado, la canasta básica subió muy por encima de la inflación y los medicamentos, ni hablar, que para mí es la preocupación más grande que uno tiene, porque ahí se juega directamente con la vida. Cuando alguien no puede acceder a un medicamento que es esencial para su supervivencia, es donde mayor preocupación me da. Y la verdad es que, bueno, uno no quiere traer pesimismo, traer malas noticias y decir, pero hoy hay muchos sectores que la están pasando y que la van a pasar muy mal, porque todavía, digo, la realidad es que el refrito de la inflación, de la emisión monetaria del gobierno anterior, y la devaluación va a tener un impacto probablemente en la inflación, probablemente hasta marzo. Claro. Y si hay una reducción en la inflación va a tener que ver con una recesión económica, porque no va a haber dinero en la calle que avale esos incrementos. O sea, en realidad va a haber una baja de la inflación probablemente después de marzo a partir de una recesión, lo que se denomina estanflación. Pero a su vez, todavía en marzo vamos a tener recién las primeras incidencias de lo que tiene que ver con las tarifas, fundamentalmente de los servicios públicos. En Tandil, con un doble impacto por la eliminación de la zona fría o del fideicomiso que establecía el fideicomiso solidario, con impactos, yo te decía, digo, nosotros tenemos algunos cálculos, una familia
depende si es N1, N2 y N3, pero que pagaba 5.000 va a pasar a pagar arriba de 25, uno que pagaba 20 va a pasar a pagar arriba de 130, y esto va a estar en marzo, entonces la caída en inflación va a tener este impacto, el inicio de las clases. La verdad es que me preocupa, y no encuentro uno que viene de la política y entiende que siempre, como te decía, no cree en las verdades únicas. Creo que todas las decisiones pueden ser conversables, consensuadas y lograr puntos intermedios. Y sobre todo cuando muchas de estas medidas se toman o a través de un DNU, que tiene que ser acompañado por la bicameral, diputados, senadores, o una ley, como la ley ómnibus denominada ahora, que tiene que ser acompañada. Y uno no ve diálogos, digamos, ni que al presidente le interese seducir para que lo acompañen. Esto es lo más novedoso, es decir, bueno, esta es mi verdad, es la única verdad, y por lo tanto tienen que acompañarlo. Y la verdad es que hay cuestiones que no van a ser acompañadas a la fuerza. Esto es lo que llama la atención, porque creo que a partir del diálogo todo puede ser mejorable. No sé, digo, uno de los puntos del DNU dice que se declara esencial la educación pública. En mi caso, yo provengo de la educación pública, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, mi posgrado, fueron todo en la educación pública. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo en declarar esencial la educación? Ahora, en el mismo artículo se establece esta cuestión híbrida de la asistencia, de la presencialidad. Aquellos que discutíamos en la pandemia que había que asistir y que los números son incontrastables. Claro. Digo, los números indican que los alumnos empeoraron con la no presencialidad. Y está en el mismo artículo. Y se dice, hay que estar de acuerdo con todo o con nada. Y la verdad es que yo creo que podemos mejorarla a partir del debate. Y esto es lo que a mí más me preocupa. Entonces, una situación económica compleja, un esfuerzo que se le pide casi a los mismos de siempre, y en el medio no hay diálogo porque hay verdades absolutas, ¿no? Esto, que es un poco también lo que escuchábamos ayer al presidente en Davos, decir que, bueno, que el capital, el anarcocapitalismo tiene una superioridad moral. Y la verdad es que contra eso no se puede discutir, porque cuando alguien cree que su decisión es superior moralmente a los demás, no hay margen para el debate. Y esto es lo que me preocupa, y que uno desde su lugar intenta hacer un llamado al diálogo, al consenso, a la construcción, que siempre se puede ser mejor. ¿Qué va a pasar con la UCR en el caso de ustedes? ¿Cómo lo ves? Si va a apoyar o no, porque bueno, hay diferentes líneas que de acuerdo a lo que uno vaya escuchando o apoyan o no del todo a tanto al DNU como la ley. El partido, la Unidad Radical, está compuesta por muchos hombres y no todos pensamos igual. Digo, lo bueno y por lo cual yo milito en ese partido es que no somos el partido del pensamiento único. Y celebro que tengamos espacios para discutirlo internamente. Entonces no voy a hablar de lo que va a suceder con los UCR, te puedo decir qué es lo que uno desearía o cuál es mi posición. Desearía que el DNU se rechace. Digo, a ver, el DNU se rechace por las formas, básicamente, porque creo que no es la manera, digo. El DNU fue una incorporación que se hizo en la reforma del 94, que impulsó Alfonsín, pero que fue muy sabio en dos requisitos que tenían que tener. Uno es dar el carácter de necesidad y urgencia, y que hay que demostrarlo, no solamente decir que es necesario y urgente. Hay que decir y explicitar la forma. Y la segunda es que esté convalidado. Digo, eso transforma un DNU en constitucional. Creo que muchos de los artículos que están establecidos en ese DNU no son urgentes. Podemos discutir lo necesario, pero está claro que necesita un proceso de discusión. Y lo segundo es que tiene que ser avalado, y para ser avalado tiene que ser. Entonces, al todo nada, donde hay 600 artículos, la verdad que reforman más de 200 leyes, uno, como te decía recién, acompaña el fondo en muchas cuestiones, en otras estoy totalmente en desacuerdo y otras creo que son mejorables. Entonces,
Si la cuestión es sí o no, yo aspiro a que la UCR no lo convalide. Por eso hemos presentado una ley espejo, lo mismo, y discutamos uno por uno y con el tiempo. Y con la ley ómnibus pasa un poco lo mismo, digo, ahora el presidente ha dicho que no, es raro porque manda interlocutores dispuestos a negociar. Escuchaba el otro día, bueno, se elimina esto de los 2 o 3 personas unidas en el espacio público, lo sacamos, porque no se sabe bien quién lo escribió, lo sacamos. Pero el resto tiene que ser aprobado sí o sí. La verdad es que esto, entonces uno aspira a que encontremos nexos comunicantes, no los veo. Y digo, en el día de hoy, el propio presidente de la República utilizó Twitter o X para castigar o criticar una posición del presidente de mi partido, de Martín Lustó, que es una de las personas que tiene que acompañar desde su posición. Y el radicalismo ha dado muestras, tanto a este gobierno como a los anteriores, a ser un partido que busca los consensos y que busca la manera de encontrar un punto en común. Y que es el Congreso, digo, defendemos la República, la división de poderes. Somos un espacio que está dispuesto a ayudar y que creía que había que haber un cambio y que ese cambio lo tenemos que construir entre todos. Sobre todo recordemos que la elección que definió el Congreso fue de 3/3, digo, en números generales. Por lo tanto, la sociedad dijo, y además hay que hacer una lectura de los resultados electorales. Se dio una cosa muy interesante. Si miramos los 5 espacios de gobierno más importantes de la Argentina, son todos gobernados por espacios políticos diferentes. La Nación, por los libertarios, que no tiene ningún gobernador, no tiene intendente, tiene 2 intendentes de menos de 30.000 habitantes, 2 ciudades, pero no tiene una composición en la Cámara muy pequeña. Sí. La provincia de Buenos Aires, donde Unión por la Patria ganó las PASO, la general, incluso el balotaje, y gobierna, y ha sido reelecto. La ciudad de Buenos Aires, con un sector del PRO más duro. Entre Ríos, con otro sector más vinculado al desarrollismo. Santa Fe, gobernado por el radicalismo. Córdoba, gobernado por un peronismo no can. Entonces digo, la sociedad, creo que lo que le dijo a la clase política es, bueno, a ver, pónganse de acuerdo, conformamos esto. Y entonces uno aspira a que haya esos acuerdos. Entonces, tal como está, mi posición es que el radicalismo no debe acompañar el DNU. ¿Pensás, también como volviendo un poquito para atrás, que la herencia era tal, de lo que se encargan a decir comunicacionalmente, la pesada herencia es el motivo por lo cual llevó a esta inflación y por lo cual se necesitan estas leyes para poder salir adelante? Sabemos que era complejo. Sí, yo creo que buena parte, una gran responsabilidad la tiene el gobierno anterior en el último tiempo. Digo, la emisión monetaria se llevó casi, digamos, y ganancia y demás, 1 punto y pico del PBI, después se discutiría 1, 1,5, no importa, pero creo que se eligió un camino que iba cuando se iban a blanquear o a transparentar las cuentas públicas, era un desastre. Yo creo que era un desastre. Ahora, yo soy bastante crítico de echarle toda la culpa a la herencia. Digo, soy crítico con este gobierno que le echa la culpa al kirchnerismo, soy crítico de cuando el kirchnerismo le echó la culpa a Macri, cuando Macri... Digo, la verdad es que, a ver, si yo asumo la responsabilidad de candidatearme y ofrecer una propuesta a la sociedad para conducir, en este caso, un país, sí. Digo, no voy con beneficio de inventario, digo, voy a gobernar, pero no me voy a hacer cargo de todo esto. No, asumo con las condiciones que está. Entonces uno sabe a lo que tenía que hacer. Le doy, si querés, un pequeño plus de decir, bueno, en el último tiempo, entre las PASO y las generales, tomaron decisiones, bueno, eso es lo único adicional que se podría agregar, pero la verdad es que cuando uno está en política y se somete a la decisión del pueblo y se presenta, es como que vos, José, digas, venga a la CNN y te contrate y vos digas, bueno, pero en realidad yo no sé hablar inglés. Y bueno, pero asumiste la responsabilidad para tal. Entonces, echarle la culpa a todo lo que pasó, para mí, llega un momento que nos cansa. Y te repito, no es con Milei solamente. Sí. Incluso
en otras experiencias. con todos los espacios políticos. Me parece que eso se tiene que terminar. ¿Te parece bien o sano o temprano todas las protestas, manifestaciones y ahora medidas generales que están previstas? A ver, por suerte vivimos en un país que todos somos libres de expresarnos. Creo que la doble vara que está utilizando algún sector del sindicalismo, digo, porque en principio fue convocada por la CGT y que le estaban pidiendo ya de antemano casi, a ver, digamos, incluso antes de asumir, digo. Entonces, sí, obviamente que me parece temprano, sobre todo donde en los años anteriores no hubo una sola manifestación, cuando la caída del salario cayó a los niveles más bajos de los últimos 20 años en términos reales, cuando la inflación fue la más grande de los últimos 20 años, no se escuchó reclamos de las mismas características. Por lo tanto, sí, me parece al menos que hay una doble vara, que hay libertad, por suerte, en este país para expresarse. Creo que de todas maneras uno podrá decir, bueno, es la manera que encontramos de defendernos. Yo aspiro que sea el Congreso, digo, claro, aquello que defendemos. Porque en este país es interesante, cuando las crisis han sido muy grandes, se ha salido con política y se ha salido del Congreso. Si miramos, a ver, crisis grande, 2001, el país estallado, prendido fuego, el Congreso se puso de acuerdo, eligió un gobierno que se terminó transformando en una especie de gobierno de coalición, de incluir a todos los sectores, y salimos, la sorteamos. Con la 125, de nuevo, digamos, el país partido en dos parecía, y el Congreso decidió que es esto. Y yo aspiro a que sea eso, que sea ese el camino, y no la calle, porque si no parece, a ver, ¿quién gana la calle? Del otro lado se dirán los diputados, no, y tiro a la calle. La verdad es que uno... Yo reivindico que se pueda salir a manifestar, obviamente no acompaño ni acompañaré una medida de esta, sí una oposición constructiva, digo, ¿cuál es el papel que aspiro que tenga el radicalismo? Y en mi caso como diputado lo voy a tener, es una oposición constructiva, tanto a nivel nacional como a provincial. Digo, nosotros hemos planteado muy claro al gobierno de Kicillof una oposición, digo, esto no quita que tratemos de ayudarlo, porque en definitiva la gente los eligió tanto a Kicillof como a Milei, como a Miguel Lunghi en Tandil para conducir. Pero bueno, uno tiene que dar esa oposición constructiva, y creo que desde llamar a una medida de fuerza que prácticamente se tomó casi antes que se decidieran, que se mandara la ley ómnibus, la verdad es que después se va encontrando la argumentación. Y la verdad es que no hace bien. Los argentinos necesitamos salir adelante y que estemos hombro con hombro. No hay un presidente que llame al diálogo. Me parece que se terminó la época de la confrontación. La gente también dijo que no a eso. Pero bueno, hoy no. Me parece que yo veo un presidente más de campaña. Lo vimos en Davos, digo, a nosotros no nos sorprendió lo que dice en Davos, se sorprende la sociedad, pero uno creía que, bueno, que esta cuestión tan disruptiva, sobre todo en Davos, que uno tiene que ir a decirle al mundo, vengan, inviertan, desconocer la Agenda 2030, digo, yo soy muy crítico de esa situación de estar en campaña. Y también debo decirlo, en la provincia de Buenos Aires también siento que hay un gobernador que está en campaña para un 2027. Digo, me tocó ser parte de la Asamblea Legislativa en la jura del gobernador, y el gobernador hizo un discurso muy claro que era en contraposición al gobierno nacional, diciendo, bueno, un Estado más presente, un Estado más grande, y la verdad que era algo más de campaña, no diciendo cómo vamos a salir, cómo lo vamos a contener. Y la verdad es que es como que yo aspirara no sé, a un cargo de gobernador, y hoy a 4 años estaría hablándole a la población cuando volvemos al principio. El jubilado no sabe si comprar alimento, ir al supermercado o a la farmacia, donde hoy la clase media tuvo que cambiar el que llevaba a un colegio privado a una escuela pública, que tuvo que dejar de mandar a los chicos a los clubes. Bueno, tenemos que preocuparnos por eso, y me parece que la sociedad interpeló a la política. Digo, Milei es
la aparición de alguien, porque la sociedad dijo, estoy cansado de todo esto, no me han dado los resultados, 40 años de democracia, pero los resultados no son los que uno deseaba, sigo utilizando la democracia como elemento, pero elijo a esto que vienen a romper. Bueno, lo eligieron, ahora aspiro a que en esta conformación variopinta que nos ha dejado la pintura del país o de los principales centros de poder, nos obligue a sentarnos. Uno aspira a que haya ese diálogo. Lo último para terminar, Matías. Vos decías recién, la calle no es un lugar, aspirás que haya un debate y un diálogo constructivo, sobre todo en las cuestiones legislativas, pero como vienen las cosas, también se puede avisorar que la calle sea el único lugar donde la gente salga a manifestarse y donde estalle todo por mil partes y no funciona lo que Milei está tratando de hacer. Sí, a ver, la calle, digo, o la cacerola por un lado, las manifestaciones han sido siempre mostrar el descontento. No es un patrimonio de la Argentina, no. Está claro, digo, los chalecos amarillos, cuando fuimos, los vemos en Europa, es una manera. Lo que digo es, hoy hay dos herramientas importantes que el gobierno mandó y que deben ser tratados. Yo estuve en el Congreso la semana pasada, escuchando, creo que a partir del trabajo que se está haciendo, se empiezan a escuchar a los sectores que han sido perjudicados. Aspiro que, a ver, lo que sucedió con la pesca. La pesca es el séptimo actividad económica de nuestro país. Tiene un impacto fenomenal, incluso en la provincia de Buenos Aires. En la quinta sección, en Mar del Plata, lo que significa el puerto, lo demás, que no es solamente la pesca, sino toda la actividad económica que va. Lo que se había hecho era un error impresionante. Bueno, el gobierno lo reconoció y volvió para atrás. Uno aspira a que esas cuestiones se den. Y esto surgió y lo que está pasando con los medicamentos, digo, nosotros tuvimos, el Colegio de Farmacéuticos estuvo en el Congreso con el bloque de diputados radicales hace 10 días, manifestando, bueno, nuestro intendente ha sido muy claro en esto, tenemos que volver a alguna ley que al menos establezca precios máximos, digo, estas cuestiones uno aspira que sea el lugar, por eso digo, hoy se utilizó este camino que es el Congreso, por eso digo, la primera cuestión de por qué no acompañar, esto es la delegación de facultades, digo, lo que uno aspira a que haya diálogo, construcción, que la gente se pueda manifestar el descontento, pero también es cierto que hace menos de 4 meses acompañó con un número importante, como opción, a este presidente que hay que acompañarlo. Por eso digo, aspiro a una crítica constructiva, a una oposición constructiva, obviamente a manifestarnos que no estamos de acuerdo con muchas de estas cuestiones. Matías, muchas gracias. No, gracias a vos. Matías, se vale estas charlas de Ecototal.